Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ahora que estaban juntas, de verdad, Bonita se dio cuenta de que su reina escondía un lado infantil que jamás imaginó. Quizás por eso estaba tan malhumorada. Después de que Bonita dijera lo que quería, la verdad era que apenas tenía tiempo para estudiar o entregar sus trabajos. Ya no trabajaba de noche, pero cada vez que se ponía el sol no conseguía nada, porque Queen siempre la metía a la habitación. ¿De dónde sacaba tanta energía? No entiendo por qué tenemos que estar separadas antes de las vacaciones. Quinn volvió a quejarse, su rostro estaba serio y frunció el ceño. Faltaba menos de un mes para las vacaciones de Bonita, pero para Quinn era demasiado tiempo para dormir sola. Después de todo, desde que decidieron estar juntas, habían dormido abrazadas todas las noches. Cada vez que cerraba los ojos, lo primero que veía al despertar era el rostro de Bonita, y ahora de repente ya no la veía. No tenía sentido. Cuando estábamos juntas apenas podía estudiar una hora. ¿Sabes por qué? La más joven dijo con firmeza. Quinn lo sabía muy bien. Siempre que Bonita se concentraba demasiado en sus libros, encontraba la manera de distraerla hasta que cedía. Pero ¿qué podía hacer? Después de que empezaron a salir, su paciencia se agotó y lo único que quería era estar a su lado todo el tiempo. No tiene sentido decir que no harás nada, pero es porque eres muy linda. Bonita abrió mucho los ojos, sorprendida por la respuesta directa. Ahora sí que sabía ser dulce, ¿no? Pero no se dejaría engañar. ¿Qué tal aquella vez que fui a beber agua? ¿Cuándo? Cuando viniste por detrás y me diste un beso, me asustaste tanto que derramé agua encima. En ese momento eras hermosa. Bonita entrecerró los ojos. ¿De dónde sacaba Queen esos cumplidos? Y en el baño, ¿por qué me mordiste? Estabas prestando más atención a otra cosa que a mí. Cada excusa era más absurda que la anterior, pero Bonita no podía negar que su corazón latía con fuerza. Aún así no podía ceder. Entonces, ¿quieres decir que haga lo que haga, no escaparé? Por eso es mejor así, y no puedes enfadarte o me enojaré mucho. Eso no es justo. Entiendo que quieras concentrarte en tus estudios, pero ignorarme por completo ya es excesivo. Quinn suspiró frustrada. No quería parecer inmadura, pero solo quería estar con la persona que la hacía sentir bien. Y en todo el mundo esa persona era simplemente bonita. Si su presencia se consideraba asfixiante, solo podía alejarse un poco e intentar cambiar. Luego haz lo que quieras. Bonita frunció el ceño porque no le gustaba mucho esa frase. La última vez que la otra le dijo algo, casi se pelearon y ahora no sabía si la situación iba a terminar igual. ¿Estamos peleando ahora? Preguntó con un tono más firme. Si ese era el caso, tenía todo el derecho a estar realmente enojada y no solo fingir. Si la otra mujer no tenía motivos, ella tampoco. No me mientas. No estamos peleando, no quiero pelear. Quinn respondió con sinceridad, simplemente se sintió herida, pero no está al punto de querer una discusión que se descontrolara. Entonces, ¿por qué decir como quieras? Porque de eso se trata, no importa lo que diga, no voy a hacerte cambiar de opinión, ¿verdad? Pero cuando lo dices así, parece que no te importa. Y si te dijera haz lo que quieras, ¿eso te haría sentir bien? Ante el silencio de la otra persona, Bonita repitió la pregunta. Respóndeme. No, no me sentiría bien. Entonces, ¿cómo crees que me siento? No vamos a romper para siempre, solo necesito un tiempo ahora. Aparte de eso, ¿alguna vez te he traicionado? No te enojes. Entonces, ¿por qué me haces enojar? Cada frase que decía Bonita era una pregunta, todos acorralando a Queen. Era como si Queen estuviera en un ring, recibiendo un golpe tras otro para marearse. Un golpe más y podría quedar inconsciente. Ven aquí. Al final siempre terminaba así. Si Bonita estaba molesta o infeliz, Queen la calmaba con un abrazo. La calidez que compartían disipaba las emociones acaloradas.
porque al final, si aún podían abrazarse, la discusión no importaba. El roce demostraba que aún se amaban y querían estar juntas. Esto bastó para sanar la relación, que no fue más que un camino de aprendizaje mutuo. ¿Estás tan enojada? Sintiendo a Bonita temblar, Quinn preguntó acariciándole la espalda. Nunca se había dado cuenta de que su forma de actuar pudiera herir tanto a la otra persona. Ahora que lo sabía, intentaría evitar que volviera a suceder. Antes decía lo que pensaba sin importarle los sentimientos de los demás, pero ahora había alguien por quien debía preocuparse. No lo diré más, no prometas algo que no puedas cumplir. Cuando dije como quieras, quise decir que respeto tu decisión. No significa que no me importe, porque al final decidas lo que decidas, siempre te seguiré. Es que no quiero estar lejos de ti por mucho tiempo. Finalmente Quinn confesó. Será solo por unas semanas. ¿Estará bien? ¿Y cuál es la recompensa por eso? Luego podrás cobrarme. Era viernes, el día en que Bonita podía pasar tiempo con su amada, como habían acordado. Como las clases terminaban temprano, fue a esperar a la otra en la oficina, ya que la reunión aún no había terminado. Al principio atraía mucha atención cuando se acercaba a la sala de directores con su uniforme escolar, pero como decidió ignorar las miradas curiosas y los susurros, con el tiempo estas expresiones de curiosidad se convirtieron en miradas habituales. No la respetaban como cuando caminaba junto a Quinn, pero eso no importaba, nunca quiso ser venerada por nadie. Tardó un poco hoy, ¿no? La voz de Kita resonó al acercarse con una mujer a su lado. Como la reunión seguía en curso, no necesitaba participar, pero Quinn sí, ya que el proyecto en cuestión estaba bajo su supervisión. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.